En el 2006, por decir un año cualquiera, el ICFES aplicaba, piloteaba la pregunta X y el acierto era el 45%. En el 2007 el ICFES volvió a aplicar la misma pregunta, pero ahora el acierto fue del 46%. En el 2008 el ICFES aplicaba la misma pregunta, Alberto, la misma pregunta, sin cambiar ni el contexto, ni enunciado, ni opciones, y el acierto ahora fue del 48%. En este orden de ideas, el ICFES nos decía a toda la comunidad educativa, comenzando por el Ministerio de Educación Nacional, estamos subiendo. ¿Por qué decía que estamos subiendo? Porque el mismo instrumento lo aplicó en 3 momentos diferentes. ¿Pero esto era objetivo? No es objetivo desde el punto de vista que estamos evaluando competencias. ¿Sí? ¿Qué es una competencia según el Ministerio de Educación? Saber hacer en situaciones concretas. Cuando el estudiante se enfrenta a estos escenarios, ¿qué hace? Simplemente identificar la situación, y para la primera promoción que presenta la pregunta es una competencia porque no sabe cómo actuar en esa situación. Pero si la pregunta es reiterativa, se sigue presentando, lo que hacen es que pasan la información de una promoción a otra y el estudiante simplemente lo que llega es a identificar si se encuentra con una pregunta que ya ha trabajado antes y ya sabe cuál es la opción correcta. La pregunta era, ¿por qué el ICFES repetía las preguntas? Alberto, ¿por qué crees que el ICFES repetía preguntas? Es una manera, digamos que en ese momento, en ese espacio, digamos que el 2008 hacia atrás, era la única manera de hacer pruebas comparativas, ¿sí? Era la única manera de poder comparar resultados, porque si no, lo que pasaba era que las pruebas eran totalmente diferentes, entonces no había comparabilidad, no se podría decir cómo se comportó la población en el 2006 versus la población en 2007. Y eso se lo exigía el Ministerio de Educación Nacional al ICFES. Claro, porque digamos que el ICFES es como ese centro estadístico que tiene el Ministerio de Educación para hacer un monitoreo de la educación en Colombia. Estamos hablando de que las preguntas que piloteaban año a año eran pocas, pero habían preguntas Sí. que repetían. Eso de alguna manera incide en la estadística, ¿no? Claro que que es lo sí. que tú estás viendo ahí, que está incidiendo más o menos en 2 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales en una población de 576.000 estudiantes ya se vuelve significativo. Claro que sí. Ahora vamos a ver qué es lo que creemos que va a pasar en este año 2014. Desde el 2008 más o menos, el ICFES viene implementando el sistema basado en evidencia, el modelo basado en evidencias. En el 2009, vamos a hacer algo hipotético nuevamente, en el 2009 el ICFES pregunta, hace una pregunta W, cualquiera. Ojo, con estas características: estándar, componente, competencia, afirmación, evidencia y tarea. En el año 2010 o 2012 en este caso, el ICFES vuelve a repetir una pregunta con esta estructura, pero totalmente diferente. Evalúa la misma tarea, la misma evidencia, afirmación, competencia, componente y estándar, pero es otra pregunta diferente, que evalúa lo mismo. Y en el 2015, el ICFES va a repetir la misma tarea, la misma estructura, pero con una pregunta diferente. Pero estas 3 preguntas pueden ser comparables con el tiempo. Eso es lo que hace el modelo basado en evidencias. Entonces, hablemos, ¿qué es el modelo basado en evidencias? El modelo basado en evidencias es una herramienta estructural para plantear una pregunta. Entonces, así como, digamos que la analogía que podría entender las instituciones educativas es, así como yo tengo en el colegio una estructura curricular y un diseño curricular para llegar al aula de clase, asimismo, cuando uno formula una pregunta, existe una estructura para llegar a hacer una inferencia cada vez más cerca de lo real.